En esta noche estamos profundamente agradecidos a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de continuar estudiando esta valiosa doctrina del santuario. Ya hemos llegado pues a la 10ª lección. Hoy vamos a estudiar la lección 10 y estamos estudiando el Evangelio en la vestimenta sumo sacerdotal. Y hoy vamos a ponerle título a nuestro estudio: Vislumbres del Evangelio en el Urim y Tumim del pectoral del sumo sacerdote. A ver de nuevo. Vislumbres del Evangelio en el Urim y el Tumim del pectoral del sumo sacerdote. El Urim y Tumim son un símbolo de la obra del Espíritu Santo. Qué importante. El Urim y el Tumim son un símbolo de la obra del Espíritu Santo. Vamos al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, en el capítulo 28 y el versículo 30 dice así: y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Qué importante entonces, en el pectoral, a los dos costados allí había dos piedras. Una se llamaba el Urim y el Tumim, que representa la obra, la voz del Espíritu Santo en este tiempo de una manera evangélica. Y bueno, así vamos a estudiar bajo este título. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. La inspiración, hay aquí una cita del Espíritu de profecía, dice así: a la derecha y a la izquierda del pectoral había dos piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban el Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. O sea, cuando él entraba al santuario, en el día de expiación, y también en días especiales cuando él tendría que consultar la voluntad de Dios. Entonces, mediante ellas, dice aquí, se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que él los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación divina o consentimiento divinos, mientras que si la piedra, la nube, oscurecía la piedra y de la parte izquierda, era evidencia de negación o desaprobación divina. Entonces allí estaba pues el Urim y el Tumim, que simbolizaba entonces la obra y la voz del Espíritu Santo. Qué importante que la doctrina del Espíritu Santo también estaba simbólicamente representado en estas dos piedras, donde se mostraba la aceptación y la negación de la voluntad de Dios. A la derecha y a la izquierda ya vimos que estaban las dos piedras, una a cada lado. El pectoral con el Urim y el Tumim en el pecho del sumo sacerdote era un símbolo de la voz del Espíritu Santo, que expresaba la voluntad de Dios al hombre. Claro, en este caso era a través del sumo sacerdote. El Urim y el Tumim
eran una clase de piedras preciosas que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. El sumo sacerdote los ponía para consultar la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, en el día de la expiación y también en días especiales. El sumo sacerdote consultaba la voluntad de Dios mediante el Urim y el Tumim. Dándole aplicación evangélica, hoy ya no existe físicamente el Urim y el Tumim que estaban en el pecho del sumo sacerdote Aarón. Y varios sumos sacerdotes quienes lo reemplazaron, le sustituyeron a Aarón después de muerto. Entonces, esas piedras preciosas que expresaban la voluntad de Dios de una manera visible a los ojos del sumo sacerdote ya no existen. El Urim y el Tumim, como estamos viendo, son un símbolo de la obra y de la voz del Espíritu Santo que habla ahora a nuestra mente. O sea, estas piedras preciosas en los hombros del sumo sacerdote se utilizaban para dar a conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, para tener luz sobre la voluntad de Dios. Y ahora la voluntad de Dios nosotros sabemos a través de su palabra y a través de la iluminación que el Espíritu Santo habla a nuestra mente. Yo quiero decirles con seguridad, hermanos, amigos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, habla a nuestra mente. Eso confirma la palabra. El sumo sacerdote Eleazar, por ejemplo, consultó sobre la elección de Josué. Josué fue un sustituto de Moisés. Él sustituyó a Moisés rumbo a la Canaán terrenal. Él tenía el deber, el trabajo de introducir al pueblo de Israel y establecerlo allá en Canaán, en la Canaán terrenal. Entonces, en la elección de Josué como líder principal del pueblo de Israel, Eleazar era el sumo sacerdote. Eleazar fue hijo de Aarón. Él le sustituyó a su padre como sumo sacerdote. Consultó mediante el Urim y el Tumim la voluntad de Dios. Y dice así: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y primera de Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. O sea, Saúl estaba también deseando saber la voluntad de Dios, porque cuando él cometió pecado, el pecado lo separó de Dios. Cuando él se rebeló contra la autoridad de Dios, contra la ley de Dios, entonces quedó a merced del enemigo. Y él quería ser siempre así, en esa vida pecaminosa, en esa vida de rebelión, quería ser el principal, el rey siempre en Israel. Y consultaba de varias formas. Llamaba al sacerdote para que le hablara a través del Urim,
Cuando él dormía, también quería que el Señor le hablara a él, o tal vez a través de algún sueño de algún profeta. Pero Jehová perdió la comunicación con Saúl. Entonces estamos viendo la importancia del Urim y el Tumim. Así como el Urim y el Tumim revelaba al pueblo de Israel la voluntad de Dios, ahora el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, los grandes propósitos de Dios para su pueblo. Y eso lo hemos visto a través de la historia bíblica. Por ejemplo, en el libro de Hechos dice así, capítulo 13 y el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora ya no era a través de Urim y Tumim. Ahora el Espíritu Santo de manera directa le habló a Bernabé y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo habló a los apóstoles. Sabemos que los apóstoles principales eran Santiago, era Juan, Pedro, los apóstoles principales. Y el Espíritu Santo habló a los apóstoles y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a lo que yo los he llamado. Y 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué importante es que como el Señor a sus hijos, a su iglesia, siempre ha hablado, ha transmitido su mensaje, su voluntad, pero a través del Espíritu Santo. Qué importante es que nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad empiece a ser guiada por la voz, por la iluminación del Espíritu Santo. Es un gran privilegio, un gran honor que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida, queridos hermanos. Ahora ya no existe el pectoral de manera física. Ahora el Espíritu Santo está constantemente en esta tierra y está dispuesto a hablarte también a ti, guiar tu mente, guiar tu vida. La inspiración dice el Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra, o sea, Él está acá, es señalado y exaltado como el Maestro Celestial. O sea, Él es el que también nos transmite la enseñanza. Él es el que nos da inspiración, nos da discernimiento cuando nosotros estudiamos la palabra. Y mucho más cuando nosotros queremos saber del mensaje de Dios, cuando nosotros queremos saber del Evangelio, la profundidad de la salvación, y cuando nosotros nos humillamos y pedimos la unción, la dirección, la iluminación del Espíritu Santo. Él es el Maestro Celestial en esta tierra. Y el guía enviado a este mundo por nuestro Señor en ocasión de su ascensión, para hacer real en los corazones y en las vidas de los hombres todo lo que Él, o sea Cristo, había hecho posible por su muerte en la cruz del Calvario. Qué importante entonces que ahora es el Espíritu Santo el que nos revela a través de la palabra de Dios toda la obra que Cristo desarrolló en esta tierra y toda la obra que Él está desarrollando en el cielo a favor de cada uno de nosotros, los seres humanos caídos y pecadores. Qué importante, ¿no? La obra del Espíritu Santo.
Entonces la señal de la voluntad de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento en el pecho del sumo sacerdote, en el pectoral que estaba allí, el Urim y el Tumim. Ahora la voluntad de Dios se manifiesta ya no en el pecho del sumo sacerdote, sino en nuestras mentes, mediante la voz y la iluminación del Espíritu Santo. Queremos confirmar esto, lo que estamos diciendo en la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el versículo 14 y el versículo 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué grandeza, qué importante! De esto yo estoy profundamente seguro. De esto estoy profundamente agradecido. Y por eso tengo esas ganas y ese deseo de servirle a nuestro Señor, predicando y enseñando su palabra, guardando sus mandamientos, porque Él no nos ha dejado en tinieblas. Él nos da luz divina mediante la obra del Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar al otro versículo. Querido hermano, ¿has notado, has visto, crees tú, tienes la seguridad de que tu vida está siendo guiada por la iluminación del poder del Espíritu Santo? Me dijo una hermana una vez, nunca me ha hablado a mí el Espíritu Santo. Yo estaba hablando, dando un seminario del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Estaba hablando de la obra regeneradora del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habla a la mente. Ella dijo, nunca he oído, nunca me ha hablado a mí. Y sus lágrimas se le cayó. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestras facultades superiores, que somos hijos de Dios. Por eso, cuando tú tienes esta seguridad, querido hermano, querido amigo, tú que lees las Escrituras y tú que profesas algún tipo de religión, tú tienes que tener la seguridad que el Espíritu Santo habla a nuestras mentes. El Espíritu Santo guía nuestra mente. El Espíritu Santo dirige nuestra mente. Y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Y el Espíritu Santo bloquea también el poder del pecado. El Espíritu Santo bloquea, limpia de la corrupción del pecado al creyente, que así está siendo salvado, tanto en el cielo y también en el alma. Es el Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios ahora se manifiesta en nuestras mentes mediante la voz y la iluminación del Espíritu Santo. Estamos viendo. Según Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si tú todavía tienes dudas, si tú todavía no, a pesar de que lees la Biblia, pero no entiendes la verdad, no entiendes la verdad del Evangelio, tú no entiendes que Cristo desarrolló 4 actos redentores para salvarnos, tú todavía lees la Biblia, pero no entiendes que la salvación tiene 2 aspectos. Tú no entiendes la profundidad de la ley de Dios a plenitud. Tú lees la Biblia de tapa a tapa, pero no entiendes la doctrina del santuario. Quiere decir que el Espíritu Santo todavía no te está guiando de manera correcta.
todavía el Espíritu Santo no te está iluminando, porque seguramente en tu corazón hay incredulidad. En tu corazón todavía conservas allí la pecaminosidad. No te estás despojando de tu vida pecaminosa. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo a nuestras vidas, Él dice, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a nuestra mente todo lo que oyere, o sea, toda la obra de Cristo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos hace comprender también la escatología bíblica. Todos los acontecimientos que ya están, que ya han sucedido, y los acontecimientos que todavía van a suceder hasta la venida de Cristo. Es el Espíritu Santo el encargado. Juan 16:14 dice: Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará en la tierra, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, o sea, a sus hijos. Y en el versículo 14 y el versículo 16 dice, del mismo libro: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús dio esta promesa hablando de la obra y de la voz de la voluntad de Dios, que Él nos guiará a través y nos hablará a través del Espíritu Santo, diciendo: yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el poder del Espíritu Santo, es la iluminación del Espíritu Santo quien nos guía todos los días hasta el fin del tiempo de gracia y hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, es un pecado no creer en la justicia de Cristo. Perder de vista la justicia de Cristo es un pecado. Por eso dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Hay que entender, queridos hermanos, que la incredulidad es pecado, es pecaminoso. Y Juan 16:9 dice, o 16:10: de justicia, por cuanto yo voy al Padre, o sea, como mediador, y no me veréis más, o sea, en esta tierra. Él es el que nos da a entender la justicia perfecta de Cristo, la obra que desarrolló en esta tierra, y que Él, con su encarnación, con su vida de santidad, con su muerte en la cruz y con su resurrección, satisfizo las más altas demandas de la justicia divina. Es el Espíritu Santo que ilumina, que habla, que dirige la mente del creyente. Y el versículo 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, el Espíritu Santo también nos hace comprender que el diablo, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado, ya ha sido derrotado, ya ha sido vencido, que es un guerrero vencido. Así que si tú quieres vencer al mundo, al pecado, a Satanás, tenemos que abrazar la victoria que Cristo nos ha dado. Él representaba a este mundo hasta la muerte de Cristo. Él fue príncipe de este mundo hasta la muerte de Cristo. El Espíritu Santo nos hace comprender que ahora el que nos representa en el cielo es Cristo, nuestro mediador. Él es el representante de todo este planeta en los concilios del cielo. Entonces es la voz y la obra del Espíritu Santo. Dice así la inspiración:
¿Cómo hace Cristo para que su pueblo le sea sumiso? Es mediante el poder de su Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, por medio de las sagradas Escrituras, habla a la mente e impresiona la verdad en el corazón de los hombres. Ya no es a través del Urim y el Tumim en el pecho del sumo sacerdote. Ahora es la voz del Espíritu Santo. Mensaje para jóvenes, página 15. Cuando Cristo ascendió al Padre, no dejó a sus seguidores sin ayuda. El Espíritu Santo, como representante suyo, y los ángeles celestiales como espíritus ministradores, son enviados para ayudar a quienes están peleando la buena batalla de fe con gran desventaja. ¡Qué grandeza entonces! Que es el poder del Espíritu Santo, es el ministerio de los ángeles, quienes nos ayudan cada día en la lucha, en la batalla de la fe, hasta el día final. Así lo ha prometido la palabra de Dios. Entonces el poder del Espíritu Santo ilumina, habla y dirige la mente del creyente redimido, y también nos regenera el corazón del creyente. En su carta a Tito, el apóstol Pablo escribió así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces es el poder del Espíritu Santo que no solamente ilumina, habla, dirige nuestra mente, sino también Él regenera nuestro corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hemos estudiado en esta noche vislumbres del Evangelio en el Urim y el Tumim, del pectoral del juicio del sumo sacerdote, que es un símbolo de la voz del Espíritu Santo que dirige nuestras vidas de cada uno de los creyentes en este tiempo. Así que nosotros, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que caer al polvo de la tierra, humillados de todo corazón, con un corazón contrito, recibiendo el arrepentimiento de los cielos y clamando a nuestro Dios, y Él habla a nuestra mente a través de la intervención del Espíritu Santo. Así que tenemos un gran guía, tenemos un gran maestro, tenemos alguien quien nos educa, y tenemos alguien que también nos da poder para poder vencer cada día las batallas que tenemos que enfrentar por la fe. Así que, cuán profunda es la doctrina del santuario, cuánta enseñanza nos deja el pectoral, estudiando cada detalle, cada pieza de la vestimenta del sumo sacerdote. Hemos estudiado entonces el pectoral del sumo sacerdote, el Urim y el Tumim, y hemos comprendido evangélicamente a qué señala, a qué simboliza. Simboliza la obra del Espíritu Santo. Así que quiero terminar esta exposición con un momento de oración. Inclinamos nuestros rostros para orar. Buen Padre Celestial, estamos agradecidos también porque en esta noche nos diste a conocer tu santa palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido cómo opera y cómo habla y cómo dirige el poder del Espíritu Santo. Bendito Dios, concédenos una doble porción de tu Santo Espíritu. Ilumina mejor nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación. Regenéranos, Señor, a través del poder de tu Santo Espíritu. Impártenos, por favor, la justicia de tu Hijo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad.
Y ayúdanos para que cada vez que nosotros abramos tu santa palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine para poder comprender mejor y así crecer en tu gracia y en tu salvación y caminar en vida eterna. Pido una bendición muy especial por las personas que se han unido con nosotros para escuchar tu palabra y para saber, Señor, de la doctrina del santuario. Guárdanos en esta noche, que tu bendito ángel sea nuestra compañía. Encargamos nuestra vida plenamente en tus manos de amor, porque creemos y confiamos en la gracia y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.